Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien en su casa o en su lugar de trabajo. Mi nombre es Magali Medrano y yo soy la gerente de marketing de Rosback de México. Y bueno, para mí es un gusto que nos acompañen esta mañana. Para las personas que nos acompañan por primera vez, quiero darles la bienvenida. Y para todas esas personas que ya nos han acompañado en webinars anteriores, sean nuevamente bienvenidos. El día de hoy estaremos viendo un tema de gran importancia, el cual es medición de humedad, temperatura y punto de rocío en la industria automotriz. Pero bueno, antes de empezar con este webinar, me gustaría platicarles un poco de quién es Rosback de México y a qué nos dedicamos nosotros. Nosotros somos una empresa 100% mexicana. Orgullosamente les puedo platicar que nosotros nacimos como la primera fábrica de instrumentos de precisión aquí en México y en Latinoamérica. Llevamos aproximadamente más de 60 años trabajando en el mercado mexicano. Actualmente nosotros somos el único distribuidor con más de 20 años trabajando con Vaisala de la mano. Nosotros nos especializamos a ayudarles a ustedes, los clientes, a obtener mejores mediciones que sean confiables, precisas y seguras. Esto en las magnitudes de humedad relativa, temperatura, punto de rocío, presión barométrica, dióxido de carbono y humedad en aceite. Esto les ayuda mucho a ustedes a reducir costos y garantizar la calidad de los productos finales en las industrias. Nosotros contamos con sistemas de monitoreo para ambientes críticos y controlados. Hemos trabajado para diferentes sectores, tanto para la industria farmacéutica, industria de alimentos y bebidas, la parte de sistemas de HVAC, en la industria automotriz, invernaderos y demás. Pero bueno, entonces comencemos con este webinar. Les quiero presentar a mi colega y compañero. Él es el ingeniero Carlos Tobar. Él es director industrial de Rosback de México y cuenta con una amplia experiencia en la parte de medición de humedad a temperatura en las diferentes industrias aquí en México y sectores. Adelante, compañero. Muy buenos días a todos, muchas gracias por asistir a nuestro webinar. Pues un gusto, yo soy el ingeniero Carlos Tobar. Llevo 8 años trabajando con los equipos Vaisala y tengo 8 años de experiencia en este ramo de las mediciones de humedad, temperatura, punto de rocío y todas las variables que ya nos mencionó Magali. Y pues vamos a comenzar. Vamos a plantear primero que nada algunos objetivos de nuestro webinar que van a ser básicamente a los cuales nos vamos a tratar de apegar para tener claro qué vamos a ver el día de hoy. Vamos a diferenciar entre humedad y punto de rocío. Vamos a ver cuándo medir humedad y cuándo medir punto de rocío. Vamos a entender por qué medir y controlar la humedad y el punto de rocío. Y vamos a revisar algunas de las aplicaciones en la industria automotriz, que es el objetivo principal de hoy, como lo son algunas como líneas de aire comprimido, cámaras de pinturas, pruebas para motores, entre algunas otras. Y finalmente les brindaremos algunas de las soluciones que tiene la marca Vaisala para ustedes, para el mercado automotriz. Bueno, primero que nada, es importante definir qué es la humedad relativa. Es un término que seguramente han escuchado continuamente por ahí y es importante saber a qué se refiere. A grosso modo, es la forma más común de medir la cantidad de vapor de agua que contiene un gas. Aunque normalmente se relaciona directamente con el aire, también podría medirse humedad relativa en hidrógeno, nitrógeno, amoníaco, gas natural, etcétera. O sea, en un montón de gases que se pueden mezclar con agua o con vapor de agua de manera estable y en los que está presente la humedad relativa o la humedad en general. Y en términos más formales, la humedad relativa es el término que relaciona la presión parcial de vapor de agua a una temperatura dada y la presión de vapor del agua en el estado de equilibrio o saturación. La saturación lo podemos definir como el estado donde la mezcla de los gases, en este caso de vapor de agua y aire, se encuentran en el punto máximo, es decir, en saturación, es donde el gas ya no puede aceptar mayor cantidad de vapor de agua. En ese punto decimos que el gas está saturado. Bueno, y ahora el otro término, que es un término muy común, seguramente mucho más común para ustedes en la industria automotriz, que es ¿qué es el punto de rocío? El punto de rocío
es otra forma de expresar la cantidad de agua que tenemos en un gas. Básicamente es otra escala en la que medimos la humedad que contiene un gas y físicamente, o más bien la forma en que se expresa es en grados centígrados, y esto es porque básicamente la variable de punto de rocío representa la temperatura a la que tendríamos que enfriar un gas para conseguir que el vapor presente en de agua, en este caso, se condense. Por eso se llama punto de rocío. Es el punto exacto donde nosotros tendremos que enfriar nuestro gas, aire en este caso, en general, vamos a tomarlo así, para conseguir que se condense. Y pues un punto muy importante, ¿por qué medir humedad relativa, no? Pues algo que debemos tener muy presente es que el vapor de agua está presente en todo momento en el aire, o sea, así ustedes sequen muchísimo un aire, den tratamiento a un aire para secarlo, siempre va a haber humedad. Por ejemplo, si dejamos una superficie con un poco de agua, tras un rato esta se va a secar, y esto es porque el agua se evapora y pasa de su estado líquido a su estado gaseoso, y aunque no la podamos ver de esta forma, el vapor se evapora y está presente en el mismo espacio en el que, en el que se encontraba. Gracias a esta evaporación espontánea y que no se necesita llegar a 100 grados para que pues, el agua se evapore y pasa de líquido a gas, el ciclo del agua se lleva a cabo. De hecho, esa es la forma en que el ciclo del agua se lleva a cabo, y es gracias a esto que pues hay vida en nuestro planeta, básicamente. Y seguramente aquí muchos me van a preguntar, ¿por qué debo mantener vigilada esta variable? ¿No? O sea, suena como todo muy bonito, es una parte de la naturaleza, incluso forma parte del ciclo del agua. ¿Por qué debo estarla vigilando? Y es pues, por las imágenes que ustedes están observando. La humedad relativa, o más bien la humedad que tenemos en el ambiente, y en este caso la relativa, puede causar problemas si no se mantiene bajo control. Tanto si se sube la humedad por encima de ciertos parámetros, obtenemos cosas como estas, que pues es corrosión, por ejemplo, en el caso de las imágenes de la parte superior, que es corrosión en tuberías, en superficies, en este caso en una carrocería, en tuberías o en algunos postes o demás cuestiones de sujeción. Pero no solo eso, también podríamos obtener el crecimiento de hongos y bacterias en algunas superficies, y esto en otras industrias puede ser problemático, además de que obviamente se ve bastante desagradable. Y, por ejemplo, en industrias como la alimenticia puede llegar a ayudar al crecimiento bacteriano, al crecimiento de hongos y a la descomposición pues, de los alimentos, lo cual es bastante problemático. Y pues bueno, me podrán decir, bueno, pues si el problema es que la humedad esté alta, pues la bajo, ¿no? Y ya, o sea, la bajo a los niveles mínimos posibles y listo, ¿no? Y ojalá fuera tan sencillo como eso, pero no lo es. Y es que si bajo demasiado la humedad, normalmente la humedad de promedio más o menos que tenemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, estamos alrededor del 40% de humedad. Se considera como algo de confort, más o menos ese rango de humedad, como entre un 20 y un 40, confort para nosotros como seres humanos, a la hora de respirar y demás. Si no tenemos ese vapor de agua presente en el aire podría irritar nuestras mucosas, sentirnos pesados, sentir irritación todo el tiempo, es algo que no es confortable. Entonces, por ejemplo, para la parte de HVAC es una variable que se controla por esta situación. Ahora, otra razón por la que no es bueno bajar tanto la humedad es que cuando se baja demasiado la humedad, se genera un ambiente propicio para las descargas electrostáticas, que es la imagen inferior derecha que están viendo aquí, que pues obviamente pues todos los equipos en la era digital en la que vivimos hoy, todos nuestros equipos electrónicos, computadoras, equipos de control en la industria, equipos de cualquier tipo electrónicos, tienen placas electrónicas, microchips, resistencias, transistores y demás cuestiones, y una descarga electrostática, como bien observamos aquí, puede echar a perder uno de estos componentes y dejar inservible alguna computadora, algún equipo crítico, y pues podríamos pues fastidiar un proceso simplemente por no tener bajo control la humedad y bajarla sin control, ¿no? Esa es la otra cuestión por la que tenemos que mantener un rango estable en la humedad relativa. Ahora bien, pasemos a la parte del punto rocío, y es que en la industria es muy utilizado el aire comprimido. Más adelante vamos a definir por qué hablo de aire comprimido, pero por ahorita, créanme, se utiliza mucho el aire comprimido en la industria, sobre todo en la industria automotriz, es una de las fuerzas motrices más utilizadas. Y pues si no se tiene control sobre qué tanto vapor de agua, qué tanto punto rocío podemos alcanzar en ese aire, podríamos encontrarnos con corrosión de tuberías,
corrosión en conexiones o corrosión en accesorios como válvulas. Y esto obviamente es un problema porque pues imagínense que hay una fuga en algún punto de estas conexiones o incluso en las tuberías, ¿no? Eso es un gran problema para la industria, es algo con lo que nos encontramos todos los días y esto normalmente es causado por un bajo control en los niveles de humedad que contiene el aire por el que se está moviendo a través de las tuberías de aire comprimido. Y no solo esto, también tenemos que, ¿por qué es importante medir el punto de rocío? Pues porque a nivel internacional, se tiene una estandarización para saber el aire, como les dije, el aire comprimido es una cosa muy utilizada en la industria, es una fuerza motriz barata, es una fuerza motriz extremadamente útil en muchas industrias, no solo en esta, se utiliza en la industria farma, en la industria alimenticia, mueve equipos industriales, robots, herramientas, etcétera. Entonces, por lo mismo, se hizo una estandarización a nivel mundial a través de la norma ISO 8573, que básicamente nos determina la clasificación de nuestro aire en base a 3 parámetros, que son los sólidos en partículas, la cantidad y el tamaño de dichos sólidos, la humedad o dew point, si se fijan aquí ya hablamos de dew point directamente en la norma, y la cantidad de partículas de aceite, que también es una cosa importante. Estas clasificaciones, pues están, básicamente si queremos un aire de clasificación 1, tiene que cumplir con esta línea de la tabla y tenemos que cumplir, por ejemplo, en el caso de nosotros, que es lo que nos interesa, de hasta menos 70 grados centígrados de punto de rocío. Eso quiere decir que es un aire extremadamente seco. Y pues una pregunta muy recurrente que seguramente me voy a encontrar más adelante en este tipo de eventos es, me van a decir, oye Carlos, ¿y cómo clasifico mi aire? ¿Por qué, cómo hago la clasificación de X o Y aplicación? O sea, ¿cómo sé qué clasificación necesito? Y la verdad es que no hay una guía exacta, o sea, no existe una guía perfecta para identificar qué clasificación de aire necesitas. Hablando teóricamente, hablando, idealmente el aire siempre se necesita lo más limpio y lo más seco posible. ¿Por qué? Porque eso alarga la vida de nuestros equipos, mejora las condiciones de nuestro proceso, etcétera, etcétera. Pero obviamente esto no es posible porque pues bajar a una clasificación 1 de aire implica tener equipos de secado, equipos de acondicionamiento de aire, implica tener un compresor especial, etcétera, etcétera. Y tal vez no se necesita, o sea, tal vez el aire se utiliza para ciertas aplicaciones en las que obviamente es importante estarlo monitoreando, pero bajar o el costo energético que implica bajar el aire a una clasificación 1, pues no es rentable para la compañía y pues obviamente no es una cosa satisfactoria. Normalmente la forma en la que se define pues depende de en qué se va a utilizar dicho aire. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos. Si vamos a utilizar, por ejemplo, el aire para la industria alimenticia, en la industria alimenticia normalmente hay estándares que determinan la cantidad de partículas, la cantidad de ciertos contaminantes que pueden tener nuestros alimentos. Está normificado por normas oficiales mexicanas. Por ejemplo, nosotros aquí que estamos en México, hay normas oficiales mexicanas que hacen la separación de cuántas partículas, dependiendo de qué tipo de alimentos, etcétera, puede contener un alimento en específico para pues, evitar daños al cuerpo, para evitar pues problemas de intoxicación o cuestiones de estas, ¿no? Y pues esa clasificación está en la norma. Ahí te dicen, dependiendo del tipo de alimento, hay un montón de tipos de alimento y un montón de normas, por lo tanto, que nos dice qué clasificación o más bien qué partículas. Ahí te va a decir, no, pues las cantidades de partículas máximas son tantas y a lo mejor el aire no debe de contener una humedad de más arriba de tanto. Y en base a eso vamos a seleccionar el aire que necesitamos, la clasificación de aire. Pero, por ejemplo, podríamos tener una línea de aire comprimido y en dicha aire se van a conectar dispositivos neumáticos, como puede ser el caso de la industria que en este caso nos atañe, que es la industria automotriz, como dispositivos neumáticos, un montón de herramientas, mecánicas, pulidoras, pistolas para birlos, pues, pistolas de clavos o de remaches, etcétera, ¿no? Y dichas herramientas normalmente, pues digamos que sean sensibles a algo como de la salud o no, pues no les va a pasar nada. El problema nada más es que entre más limpio le entreguemos el aire a esas herramientas, vamos a mejorar su tiempo de vida, su uso, la forma en que
se desempeñan haciendo las labores para las que fueron creadas va a ser mejor. Y esas especificaciones normalmente nos las da el fabricante, nos dice, esta pistola debe de operar con un aire a tales condiciones. Y esas condiciones son las a las que debemos de apegarnos para seleccionar qué vamos a utilizar, de qué clasificación de aire vamos a utilizar, y en base a eso es a lo que seleccionamos en nuestra clasificación de aire. Como les digo, no es una guía exacta, dependerá mucho también de su proceso. Habrá alguien que diga, yo quiero todavía más de lo que me dice la norma, y pues adelante, ¿no? Si existen los recursos y existe la forma de justificar ese aumento de costo, obviamente está perfecto. La mejor forma siempre de entregar aire a proceso es lo más limpio y lo más seco posible, ¿vale? Entonces, esa es una de las mayores razones por las que pues hacemos el control de algo como el punto de rocío. Y bueno, aquí viene una de las preguntas más importantes que vamos a tener en nuestro webinar, que es ¿cuándo mido humedad y cuándo punto de rocío? Y esto pareciera sencillo, pero es bastante complejo, y es que me he encontrado clientes que dicen, oye, Carlos, yo estoy en mi línea de punto de aire comprimido, pero toda la vida aquí en la planta se ha medido humedad. ¿Por qué? No tengo idea, así se viene haciendo desde años pues, mozos, o sea, tiene mucho tiempo que se trabaja así, y la verdad es que me piden que haga las mediciones de esta manera. Y aquí hay una serie de recomendaciones de por qué se mide una y por qué se mide otra, y es lo que quiero revisar con ustedes, para que vean que tiene su chiste el por qué medir una variable y no medir la otra, y viceversa. Primero que nada, para responder a cuál mido, si humedad o punto de rocío, vamos a determinar, vamos a hacerlo a través de dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cuánta humedad se estima en tu sistema? Digamos que tú tienes un sistema que aquí lo estamos clasificando, tiene poca humedad, es decir, tiene menos del 10% de humedad. En ese caso, la tendencia es que sea punto de rocío. Si tienes mucha humedad, quiere decir que la tendencia es que sea humedad relativa. ¿El por qué? Pues es porque a poca humedad, los cambios cuando el aire está muy, muy seco, cuando hay poca humedad, cuando está por debajo del 10% de humedad relativa, los cambios en la escala de punto rocío son más notorios y son más visibles. El control se puede hacer de una manera más simple. Seguramente los ingenieros de control entienden que al tener una escala más amplia en la que realizar cambios para su proceso les da una ventaja competitiva para hacer sus lazos de control de una manera más adecuada. Y en cambio, si nosotros midiéramos humedad en un ambiente tan seco, los cambios no se notarían. A lo mejor bajaría solo un punto tantos porcentaje, 0.3, 0.4, por decir algún número al azar, y muy seguramente el cambio no se vería tan reflejado o no le daríamos tanta importancia, y además la escala es muy pequeña, estamos hablando de decimales. Entonces es algo complejo a la hora de programar lazos de control y demás. Entonces, por ese lado, pues la escala nos favorece para punto de rocío cuando hay poca humedad. Y al revés, cuando hay mucha humedad, pues al ser los cambios más grandes, o sea, tenemos cambios de que pues pasamos tal vez de un 15 a un 20 y de un 20 a un 25%, y esos cambios de 5 o 10% de humedad, pues son más significativos en la escala, y a la hora de hacer lazos de control se pueden programar de una mejor manera, de una manera más adecuada y más significativa, que podamos pues visualizar de mejor manera. Esa es la primera pregunta. De nuevo, repito, poca humedad es tendencia hacia el punto de rocío, aunque ahorita vamos a hacer la aclaración con la siguiente pregunta, y mucha humedad es tendencia hacia la humedad relativa, hacia medir humedad relativa. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer para responder esto de cuál mido, humedad o punto de rocío, es, ¿el proceso está presurizado? Si la respuesta, o bueno, vamos a analizar primero antes de darles una respuesta caso por caso. Pongamos de ejemplo, ahorita en la pantalla están viendo dos burbujitas que dibujé. A la izquierda vamos a revisar primero el caso de la izquierda y luego vamos a la derecha. El caso de la izquierda es una mezcla de aire, vapor de agua, que tiene una humedad absoluta. Vamos a manejar humedades absolutas que pues, nos dan exactamente la cantidad, no es relativo a la saturación ni relativo a otra cantidad, es exactamente la cantidad de agua que tenemos. Entonces, la humedad absoluta de esta muestra es de 5.6 gramos por metro cúbico. Tiene más o menos, haciendo cálculos teóricos, un punto de rocío de 3 grados centígrados. Y la humedad en la saturación, es decir,
¿cuánta humedad aceptaría la muestra de aire antes de llegar a la saturación o hasta saturarse? Sería de 17.3 gramos por metro cúbico. O sea, toda esa agua le cabría además. O sea, hay una diferencia ahí como de 13, más o menos 12 gramos por metro cúbico. Y esa diferencia, pues es lo que todavía podría aumentarse de humedad, ¿vale? Pero, pues está aquí nuestro proceso y estas son nuestras condiciones. Pero, ¿qué pasaría? Ahora vamos a pasar a la imagen de la derecha. Si dicha muestra la sometemos a presión. Si a dicha muestra le aplicamos presión, es un gas, entonces a los gases normalmente se les aplica presión. Se aplica presión y pasa lo que está en la figura derecha, que las flechitas que están apuntando hacia el centro comprimen nuestro vapor de agua, están comprimiendo el vapor de agua. La distancia que hay entre las moléculas, recuerden que un vapor es un estado de la materia que se caracteriza por estar muy dispersas, las moléculas están muy sueltas, muy dispersas, y por eso los gases tienden a tener esa composición o esa forma de expansión y por eso tienden a expandirse. Entonces, digamos que los comprimimos. ¿Qué pasa? Al comprimir un gas, las moléculas, el espacio entre las moléculas que tenemos se reduce. ¿Eso qué va a causar? Que la humedad, por ejemplo, la cantidad de agua que puede aceptar nuestro gas se reduce, o sea, pasó de ser 17.3 a ser 8.7, es casi la mitad, o sea, se redujo muchísimo. Y pues obviamente la cantidad de agua, recuerden, la materia no se crea ni se destruye, o sea, se sigue teniendo la misma cantidad de agua, o sea, en la muestra se sigue teniendo 5.6 gramos por metro cúbico, no ha cambiado. Pero al alterarse las cuestiones del sistema en la presión y de la humedad en la saturación, lo que causamos es esto, que el punto de rocío pasa de ser 3 grados centígrados a ser 13. ¿Y esto por qué es relevante? Pues es relevante porque, como les dije al principio, el punto de rocío es una variable física que representa a cuánto tendremos que enfriar nuestro gas para que se condense el agua que está presente en el mismo. Pues tendremos que enfriarlo, en este caso en el lado izquierdo, que es una presión de un bar, es casi presión ambiental, lo tendremos que enfriar hasta 3 grados. Ustedes es bastante enfriamiento, o sea, en un día normal, aquí en Latinoamérica, normal, seguramente no llegaríamos a esta temperatura ni por las mañanas, tal vez ni hasta en invierno, porque los inviernos aquí son como de, por lo menos en la Ciudad de México, son de 7, 8 grados cuando hace mucho frío. Entonces no llegaríamos a condensar el aire. Pero ¿qué pasa con esto? Con 13 grados. En una mañana, ni siquiera les puedo decir de invierno, tal vez una mañana de primavera fresca, 13 grados sí es una temperatura alcanzable en una mañana, una madrugada, y eso causaría que si nosotros estamos haciendo circular aire, o este es aire que está pasando por una tubería, y le aumentamos la presión de un bar a 2, porque eso es lo que estamos haciendo, lo estamos sometiendo al doble de presión a 2 bars, causaría que el agua presente se condensara. Si llegamos a 13 grados o pasar, digamos, sale la tubería, hay muchos casos donde el compresor está algo alejado, pasa la tubería por tramos abiertos, sin techo ni nada, y pues obviamente va a pasar por el exterior, y si ese exterior está a 13 o menos grados, el agua se va a condensar. ¿Y eso qué va a causar? Pues que se arrastren condensados, va a causar tal vez corrosión, tal vez problemas de atasco con el compresor, porque se va a empezar a forzar, un montón de problemas que pues, obviamente no son deseados. Entonces es por esto que esta pregunta es súper relevante. Si el proceso está presurizado, casi siempre vamos a optar por punto de rocío. Si el proceso está presurizado, repito, lo ideal es medir punto de rocío. Y es que la variable de punto de rocío, como lo vimos aquí, es muy dependiente de la presión. Entonces, vamos a clarificar un poquito más lo que dije. Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo pues lo que está, el proceso que les estoy diciendo, que estamos comprimiendo el gas, y al comprimir el espacio entre moléculas se reduce, y lo que estamos haciendo básicamente, esta es la curva de equilibrio de vapor de agua y aire. La línea representa la saturación, es decir, el estado de equilibrio que les comenté, donde es la máxima capacidad de absorción de agua que tiene. Y si tenemos esto así, lo que va a pasar es que si nosotros tenemos un punto de rocío dado, que digamos que es a la hora de hacer un aumento de presión, recuerden que no estamos modificando la temperatura, solo estamos modificando la presión, por lo tanto esta escala de aquí no se mueve, nos estaríamos moviendo de manera vertical en la escala. Entonces eso quiere decir que nos estamos acercando más a la línea de saturación, y dependiendo de dónde estemos colocados, en algún punto podríamos tocar la línea de saturación y causar condensación, por lo que por eso es muy importante esta pregunta, es súper relevante para saber en nuestro sistema qué es lo que tenemos que medir. Bueno, ahora,
seguramente hay muchas personas aquí que en este momento están diciendo, bueno, Carlos, ¿cómo compruebo todo eso? ¿No? O sea, pues, suena muy bonito, qué padre lo que me estás comentando, medir punto rocío, pero pues a lo mejor aquí en la planta siempre han medido humedad y no les interesa, o no sé, ¿no? ¿Cómo hago que esto se mueva, o qué evidencia o qué herramientas tengo yo para poder empezar a trabajar con esto, ¿no? Y pues para eso tenemos la herramienta que nos brinda Vaisala, que es la Humidity Calculator, que está en este sitio web. Si ustedes dan humiditycalculator.vaisala.com, les va a abrir esta ventanita, y esta ventanita básicamente es una herramienta muy útil, teórica, pero muy útil para hacer cálculos y estimaciones pues, de cálculos de humedad, punto rocío y todas las variables de las que pues, miden los equipos y con las que van a trabajar muy seguramente si les interesa este ámbito. ¿Y qué puede pasar? Por ejemplo, nosotros en este caso vamos a colocar las condiciones del sistema que estaba yo ejemplificando, de mis gotitas de aire, de mis sistemas que puse allí. Vamos a poner la temperatura, que era 20 grados. Vamos a poner una presión de un bar y vamos a colocar que yo conozco el valor de humedad absoluta de dicha muestra y que es de 5.6 gramos por metro cúbico, y le doy calcular. ¿Qué va a pasar? Si ustedes se fijan en la parte derecha, pueden observar que tengo los cálculos y me hace el cálculo de todas las demás variables y me dice que el dew point, en efecto, como yo lo estimé, estamos alrededor de 3 grados, es 2.944. O sea, es prácticamente 3 grados centígrados. ¿Vale? Entonces aquí se está cumpliendo lo que les comenté. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a aumentar la presión. Vamos a utilizar la herramienta para que vean lo que pasa. Si yo aumento la presión, pongo la misma temperatura, 2 bars, y le pongo las mismas condiciones de gramos por metro cúbico, lo que va a pasar es esto. El punto de rocío pasa de 3 a 13. Y me dicen, bueno, Carlos, pero yo no pasa nada. Ese grado, a lo mejor no pasan mis líneas por exteriores, eso lo puedo manejar, ¿no? No hay ningún problema. ¿Ok? ¿Y qué pasa si de nuevo aumenta la presión en tu compresor? Algo pasa, hay no sé, alguna cuestión de proceso que aumente la presión. Por ejercicio yo simplemente dije, bueno, ¿y qué pasaría? Y aumenté la presión aún más, la aumenté a 4. ¿Y qué pasa? Aquí la herramienta por eso es muy útil, porque nos da datos fiables con los que podemos nosotros incluso acercarnos a la persona que toma decisiones y decirle, oye, mira, tenemos este problema, y si tenemos una cuestión, una contrariedad, un contratiempo, vamos a generar agua y esto va a causar un problemón en la producción, etcétera, ¿no? Pues aumenté a 4, ¿y qué pasa? Cuando yo le doy calcular, me sale este mensaje que dice aquí, y dice condensación en proceso. O sea, por el cambio de presión hay una condensación. Es lo que dice la ventana, básicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que a las condiciones de 20 grados, por un cambio de presión a 4 bars, que ni siquiera es una presión tan severa, ya hay condensación a 20 grados centígrados. Y 20 grados centígrados es una temperatura bastante normal, por lo menos para la Ciudad de México y área metropolitana. Entonces, pues imagínense un proceso total, todo el tiempo trabajando con condensados o condensando el agua que está presente en el aire, pues es un problemón. Entonces, obviamente, esta es una herramienta fundamental que les invito a utilizar para poder, pues empezar pues a jugar con sus variables de su sistema y empezar a saber si necesitan estar monitoreando esta variable en tiempo real. Y bueno, ya para concluir con la parte teórica, vamos a bajar lo que hablé de distinguir las mediciones, cómo distingo una de otra, cómo distingo cuándo mido humedad y cómo distingo cuándo mido punto de rocío, con un ejemplo. El ejemplo va a ser una cámara de pintura. Por ejemplo, a la izquierda, si ven, aquí le puse humedad relativa y está la persona, nuestro técnico, haciendo la aplicación de pintura a alguna pieza automotriz. Y aquí, ¿por qué? Me va a decir, ¿por qué se está midiendo? Vamos a hacer las preguntas que les dije. La primera pregunta es, humedad que se estima en el sistema. La humedad que se estima en este sistema normalmente pues, son condiciones ambientales, no es una cámara especial, yo las he visto, son condiciones normalmente controladas, pero no tan rigurosas, ni van al vacío, ni nada por el estilo. Entonces, y también depende mucho de las condiciones de pintura y demás que se aplique, porque en base a esas condiciones, por ejemplo, puede determinarse la adherencia de la pintura, qué tan brillante queda, etcétera, etcétera. Entonces, es un parámetro súper importante para muchos productores, para muchas de las personas que están aquí seguramente. Entonces, eso es un problema, ¿no? Pero no son humedades bajas, son humedades que pues, oscilan entre el 40 a 60% tal vez. Entonces, eso es una humedad alta en la escala que les di, y pues por ahí ya estamos en humedad relativa. Ahora, la segunda pregunta, ¿el proceso está presurizado? Y la respuesta es no.
Normalmente las cámaras de pintura son cámaras abiertas, tienen sistemas de recuperación y demás, y esas cámaras pues no están presurizadas, ni están al vacío, ni nada por el estilo. Entonces, son cámaras que pues, tienen cortinillas, obviamente para que no se riegue la pintura por todos lados y para recuperación de solventes y demás cuestiones que nos solicitan las normas, pero no están presurizadas normalmente. Por lo menos las que yo conozco no lo están. Entonces, pues siguiendo los dos criterios que les di, es una humedad alta y no es un sistema presurizado. Entonces, lo ideal para medir en una cámara, colocar por aquí en alguna esquinita de nuestra cámara, es medir humedad relativa. ¿Por qué? Pues porque es importante para saber en qué condiciones se está aplicando la pintura, si es ideal para la recomendación de pintura que nos están dando, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hacer un zoom a la herramienta que tiene nuestro técnico, que está utilizando, obviamente, una pistola de pintura. Y como todos sabrán, una pistola de pintura pues, es un dispositivo neumático que aprovecha el aire para pues, aplicar pintura sobre alguna superficie. Y pues obviamente aquí vamos a hacer igual las mismas preguntas, es humedad que se estima en el sistema. Este sistema es pues, un sistema cerrado porque recuerden que el aire que se está alimentando a la pistola es aire que viene de un compresor. Entonces es aire que pues, no es el aire ambiental que está aquí, es un aire que viene de un compresor. Entonces normalmente en un compresor, como hemos dicho, la humedad ideal para manejar en compresores y en aire comprimido es lo más limpio y lo más seco posible. Entonces son humedades bajas. Entonces ya de ahí la primera pregunta nos orienta hacia punto de rocío. Ahora, la segunda es, ¿el sistema está presurizado? Pues sí, para empezar aquí hay un manómetro, si se fijan aquí en la manga de nuestro técnico se alcanza a ver un manómetro, porque obviamente es importante estar verificando la presión que tiene la línea, y pues obviamente pues está verificando aquí la presión y es un sistema que está presurizado, es un sistema de aire comprimido, normalmente es un sistema que lleva presión, obviamente, entonces es un sistema presurizado, entonces las dos preguntas son, humedad estimada es baja humedad por el sistema, del tipo de sistema que estamos manejando, entonces se mide punto rocío, de ahí nos estamos ya orientando a punto rocío. Y la segunda que lo confirma es, pues, que es un sistema presurizado, se maneja presión dentro del sistema. Entonces, sí o sí, lo ideal para medir en el sistema sería punto de rocío. Y también hay distensión, por ejemplo, en los equipos Vaisala, que más adelante lo vamos a revisar, los sensores, nosotros tenemos sensores especializados para humedad relativa y para mediciones de punto de rocío. ¿Qué se distingue? Como les dije, las escalas son diferentes y al ser diferentes escalas, la sensibilidad de los equipos de punto de rocío es mucho mayor. Entonces, si ustedes llegaran a medir punto de rocío en una cámara de humedad que a lo mejor la humedad es más alta, seguramente el equipo de punto de rocío tendría a mostrar mediciones más cambiantes. ¿Por qué? Pues porque el sensor es mucho más sensible. ¿Vale? Esa también es otra de las cosas que hay que checar y que hay que revisar y de por qué hacemos esta selección o esta separación de mediciones. Pero bueno, hasta aquí vamos a concluir la parte como más teórica de todo nuestro webinar y abro un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien quiere tomar la palabra o escribirnos en el chat y darnos alguna pregunta, yo con todo gusto la responderé. Y si no, al final del webinar van a estar mis datos. Me gustaría que lo hiciéramos aquí con la idea de que muchos otros, porque esas son preguntas normalmente comunes, entonces muy seguramente su pregunta va a ayudar a resolver la pregunta de alguien más. Entonces, pues me gustaría que abrieran el micrófono y nos dieran alguna pregunta o en el chat. Bueno, parece que todavía no hay dudas, pero vamos a continuar seguramente más adelante revisando aplicaciones y otras cuestiones más específicas. Puede que surjan algunas dudas. No importa, de nuevo, mis datos van a estar al final. Si de todas maneras no se animan a preguntar, van a estar ahí para que me envíen un correo, me manden un mensaje o lo que gusten. Vale, vamos a continuar. Vamos a revisar algunas de las aplicaciones en la industria más comunes, sobre todo en la industria que nos atañe ahorita, o más bien sobre la industria que nos atañe ahorita, que es la industria automotriz. Y pues vamos a revisar algunas, que es una industria muy grande aquí en México y pues tiene muchas aplicaciones que pueden implicar la medición de humedad y de punto rocío. Para empezar, pues obviamente lo hemos hablado durante todo el webinar, pues, líneas de aire comprimido. En la industria automotriz yo creo que es una de las industrias donde se utilizan más líneas de aire comprimido, porque pues como ya lo dije, es una fuerza motriz muy barata,
y se utiliza para pues, mover bandas, para mover un montón de herramientas. Todas estas herramientas que están aquí en la línea de montaje, pistolas de birlos, cortadoras, lijadoras, esmeriles, muchas veces son herramientas neumáticas porque es mucho más económico y sencillo tener ese tipo de herramientas y también seguro ese tipo de herramientas en las líneas de ensamblaje, por ejemplo. Entonces son muy comunes y también obviamente mueven bandas o mueven algunas, tal vez se hace limpieza de piezas de aquí de motores y todo eso. Y tiene que cumplir con las líneas de aire comprimido, con la regla de entregar a proceso el aire lo más limpio y seco posible. Entonces esa es una de las aplicaciones muy importantes. Y también recordar que pues estas líneas de aire comprimido alimentan a un montón de cuestiones de proceso, por ejemplo, sus cámaras de pintura, etcétera, que lo vamos a revisar más adelante. Justamente pasamos aquí a la parte una de las más importantes, que son las cámaras de pintura. Cualquier industria automotriz que se diga automotriz, obviamente tiene una cuestión de pintura de piezas, incluso de autopartes. Hay muchas compañías que a nosotros se acercan a nosotros porque son industrias secundarias o que son proveedores de ciertas piezas a la industria automotriz y todas ellas pues obviamente tienen cámaras de pintura pues, que acondicionan en base a los requerimientos que les da la ensambladora o a quien le vayan a vender sus piezas. Obviamente estas cámaras, como ya les dije, tienen sus sistemas de recuperación, de solventes y demás cuestiones. Nuestros técnicos van protegidos con cuestiones para evitar pues, algún tema de su salud por la cantidad de solventes que normalmente se manejan. Y pues obviamente, como ya les dije en el ejemplo de hace rato, pues se necesita entregar aire limpio y seco tanto en la pistola por cuestiones de que pues la pistola se daña, se echa a perder, puede que esté contaminando el aire con partículas o cuestiones así que eviten que el acabado sea el que de verdad necesitamos y demás. Pero también en la cámara en general debería de mantenerse un control pues para mantener el secado de la pintura adecuado, para mantener que la adherencia de la pintura sea la adecuada, etcétera, etcétera. Y como les dije, pues como podrán aquí ver, estas son puertas simples que cierran, aquí se ven atrás de los técnicos, que cierran y no realmente no van ni a presión. O sea, son puertas simplemente que se cierran, a veces hasta cortinas así de plástico son, simplemente para evitar que la pintura o los solventes se rieguen por todo el lugar. Y pues obviamente en estos lugares, por ejemplo, también es una cosa que debo comentarles, se utilizan pues al usarse pinturas y solventes es muy deseable que se utilicen equipos intrínsecamente seguros, que más adelante lo vamos a revisar, pero son equipos que evitan o minimizan la parte de causar algún tipo de incendio, algún tipo de explosión por la cantidad de gases volátiles que están presentes en este ambiente y que pues obviamente al colocar instrumentos o demás que tengan cuestiones eléctricas podría causar un tema, pues tenemos equipos especializados en esos tipos de ambientes para evitar que pues, se genere algún problema, ¿no? Algún tipo de chispa, algún tema pues, problemático que pueda causar alguna cuestión aquí. Tenemos equipos con certificaciones adecuadas para dichos ambientes. Esto que también es súper fundamental y de hecho nosotros vendemos equipos en la industria para que hagan este tipo de pruebas, que son las pruebas de motores, que pues básicamente es el corazón de nuestro automóvil, ¿no? El motor es el corazón del automóvil, es el que brinda la energía, el que nos hace desplazarnos, el que pues, hace todo. Y pues obviamente se hacen muchas pruebas en la industria automotriz desde el diseño de nuestro motor, etcétera, pero también se tienen que hacer pruebas de desempeño en base al lugar donde nos encontramos. Porque, pues, por ejemplo, aquí en México, obviamente, hay una diversidad geográfica bastante importante, donde tenemos desde una de las ciudades más altas a nivel mundial, como es la Ciudad de México, hasta ciudades a nivel del mar o cosas intermedias, ¿no? A zonas montañosas, etcétera. Entonces, la medición normalmente para pruebas de laboratorio se tiende a controlar tanto la humedad como la temperatura y la presión barométrica que representa, pues, ahora sí que la posición en si estamos a nivel del mar o si estamos a la altura de la Ciudad de México. Entonces, todas estas variables y mantener y simular ambientes para conseguir sacar el desempeño o qué desempeño está teniendo nuestro motor o si es el ideal o no y hacer ajustes y demás para que todo salga bien y de acuerdo a lo establecido, pues es súper importante y hacer estas pruebas y estas mediciones es bastante relevante y obviamente es una cosa fundamental en la industria automotriz. Esta es otra cosa que seguramente conocen. De hecho, seguramente también, según yo, algunas industrias
o algunas que entregan autos ya finales, tienen que pasar por un proceso de verificación antes de salir, aleatorio, no sé cómo funciona exactamente, pero tienen que hacerlo. Y estos son los centros de verificación vehicular. Nosotros, Rosback de México, trabaja en conjunto con el gobierno de la ciudad para el equipamiento de estos centros de verificación. Nosotros aquí, de hecho, pueden ver aquí debajo de arriba del sistema de donde están todas las mediciones de gases y demás, pues pueden ver todo nuestro sistema de medición de humedad, temperatura y presión barométrica. Aquí están un par de sondas. Esto es así porque, pues básicamente aquí lo que se mide en los automóviles, como pues, podrán saber, es los gases contaminantes que están emitiendo a la atmósfera. Normalmente esa medición de gases, pues, normalmente los gases se consideran para cuestiones prácticas de medición y de cálculos y demás. Aquí hay muchos ingenieros y me van a entender, se consideran como ideales en muchas condiciones, porque si no tenemos que acudir a modelos bastante complejos para el cálculo. Pero podemos hacer una corrección, porque pues al final de cuentas las mediciones de los gases tienen que ser muy precisas para que no tengamos controversias, para que obviamente sea justo la cuestión de que si circulas o no circulas o qué pasa con tu auto. Entonces tienen que ser extremadamente precisas. Y la corrección en base al ambiente en el que se están haciendo las mediciones, porque obviamente estos autos, si lo han visto, les colocan una varilla donde se hacen las mediciones del escape, pero no es como que esté en un proceso controlado y demás, están a nivel ambiental. Entonces obviamente hay que corregir por presión, que es la presión barométrica, por humedad y por temperatura, que son las condiciones ambientales, que obviamente pues la humedad pues afecta directamente la mezcla de los gases, qué tan concentrados o no están. La temperatura pues es otro factor importante y finalmente la presión barométrica porque pues, son gases y se necesita saber a qué presión están siendo sometidos, ¿vale? Entonces nosotros, Rosback trabaja con todos los recintos de la Ciudad de México y esperamos que próximamente con todos los de la llamada Megalópolis, trabajamos con ellos muy fuertemente para equipar. Aquí también pueden ver, aquí está la línea operando y aquí en la parte superior derecha podemos ver los equipos funcionando, ¿no? Estos están trabajando directamente con Sedema, mandan las señales y se hace toda la corrección de las mediciones en tiempo real para que pues, emitan los certificados correctamente de nuestros vehículos cuando pasan a mediciones. Otra aplicación fundamental, aunque muy olvidada en esta parte tal vez de la industria automotriz, es la de los almacenes. Los almacenes son pues, naves normalmente industriales muy grandes donde se almacenan, pues como verán aquí, desde piezas ya medio terminadas de camiones hasta piezas más pequeñas como alternadores o algunas piezas tableros electrónicos, tal vez autoestéreos, tal vez muchas cosas no se pueden almacenar para pasar a su posterior ensamblaje. Tal vez son cosas que llegan de proveedores externos y se tienen que pasar por un proceso de estancia en un almacén antes de pasar a la línea de proceso. Y todos estos almacenes, si no se tiene control sobre la humedad y la temperatura, pues pasa lo que les dije, se empiezan a corroer, estas son partes metálicas, se empiezan a deteriorar, empieza a aparecer corrosión, incluso en esto, si no hay acabado de pintura o se pueden empezar a deteriorar los acabados, a empezarse a verse mal antes de pasar a proceso. Entonces imagínense el problema en el que se pueden meter si no se tiene un buen control sobre humedad y temperatura. Muchas veces no se necesita algo tan estricto, pero pues si a ustedes les interesa, incluso nosotros tenemos sistemas completamente inalámbricos, donde todo el tiempo se puede estar monitoreando en tiempo real pues, las condiciones de humedad, temperatura y demás. Normalmente este tipo de cosas se hacen pues en sistemas más complejos, ¿no? Donde se requiere una cosa más estricta, más condiciones de saber, porque las normas así no lo piden, por ejemplo, en las cosas de alimenticia o en las cosas de farma, es muy común tener estos sistemas, pero pues digo, no sería muy bueno que alguien implementara también esto pues para control de calidad en sus almacenes. Eh, Finalmente vamos a ver algunas de las soluciones que les puedo ofrecer tanto de medición de humedad como de medición de punto de rocío. Y pues tenemos un sinfín de opciones. Estas son solo algunas. Están viendo en la pantalla 4 de nuestras soluciones más útiles que en este momento consideré pertinentes. Pero la verdad es que tenemos un montón de soluciones para medición de humedad y temperatura, al ser una variable, como les comenté, muy compleja y tener muchas vertientes y muchas variantes y muchas cosas que pueden afectar, pues tenemos mediciones pues para todos los casos.
Por ejemplo, tenemos este transmisor que es de los más nuevos y de los más prácticos de la línea Vaisala, que es el Índigo 520, aunque también tenemos una versión de 510 y tenemos unas versiones que se llaman Índigo 200 también, que son equipos con sondas intercambiables, que estas se conectan a estas sondas inteligentes, que tienen medición de punto de rocío, humedad, temperatura e incluso otras variables como CO2 y demás, que pues, si les interesa, ahí están también. Tienen obviamente salidas de relevador, tienen control por señales analógicas y digitales, es como nuestro transmisor estrella y ahí es el más completo. Pero también tenemos opciones más pequeñas, como este transmisor de punto rocío miniaturizado, es muy pequeño, ocupará tal vez unas 5 pulgadas a lo más, es muy pequeño. Y pues este transmisor, por más pequeño que sea, es muy poderoso, llega a condiciones de hasta menos 80 grados centígrados de punto rocío y o sea, un ambiente ultra seco, o sea, es muy sensible este sensor y muy preciso, y pues maneja también señales analógicas o señales digitales, entonces es algo muy, muy práctico. Las ondas inteligentes, que básicamente esta sonda que está acá es la misma sonda que puede ser la misma que está conectada al transmisor, se pueden manejar de manera independiente si ustedes tienen un sistema de control lo suficientemente versátil que pueda manejar señales digitales directamente, pues tenemos este dispositivo que se conecta de manera directa sin necesidad de otro dispositivo a su sistema de control y tenemos las mediciones y si pueden hacer la conexión y demás local, pues así adelante, ¿no? Esto ya nos da la propiedad de tener un display, tener un control simple aquí directo con relevador y demás, incluso data logger, cosa que obviamente las ondas inteligentes de manera independiente no nos dan, pero pues obviamente también será una relación de costo-beneficio lo que se debería verificar en esta situación. Y pues obviamente también tenemos equipos portátiles para la verificación puntual tanto de humedad como de temperatura y también de punto de rocío, como es el caso de esta sonda. Y pues se hace la verificación puntual en sus compresores, en algún punto de su línea de aire comprimido que tengan alguna válvula para hacer la conexión, se revisa y se verifica qué tan bien o mal se está entregando el aire a proceso, ¿vale? Ese es muy útil, porque pues con un solo equipo podemos andar recorriendo toda la planta haciendo verificaciones de todo nuestro sistema. Y también, obviamente, es muy importante recalcar que todos los equipos Vaisala que nosotros ofrecemos son equipos que son calibrables y ajustables. ¿Qué quiere decir? Que pues mantienen sus mediciones precisas, pues básicamente mientras se les dé el servicio. Y pues obviamente estos servicios depende pues, de la acreditación que se necesite y pues, de la variable que se esté midiendo también y de la cantidad que se quiera medir. Ahorita lo voy a abundar un poquito más. Por ejemplo, tenemos la acreditación EMA, que obviamente es la entidad mexicana de acreditación. Tenemos nuestro laboratorio partner que trabaja con la EMA y que tiene una acreditación de hasta menos 40 en punto rocío. Esta es la mayor acreditación en punto rocío que hay actualmente, no hay más abajo, todavía la EMA no baja más la clasificación de su aire y tenemos hasta menos 40, pero pues tiene como ventajas pues que es local y es de la entidad mexicana de acreditación, muchas veces eso nos ayuda en nuestros procesos de auditoría y demás cuestiones, y pues también que es un tiempo de entrega más breve, ¿no? Más o menos son alrededor de 2 a 3 semanas lo que se viene manejando para un servicio de calibración y ajuste de un equipo de punto rocío de la marca. Y también tenemos equipos como, o más bien se tiene la acreditación A2LA, que es la acreditación del laboratorio de Vaisala, que el más cercano que tenemos es el que está en Boston, y ellos sí manejan una acreditación más severa, que es básicamente aire clasificación 1, con punto rocío de hasta menos 70 grados, pero pues obviamente al ser en Boston, realizarse fuera del país y demás, dependemos mucho de la logística y todo, por lo menos ahorita en tiempos todavía post pandemia, está costando un poquito tener algo menor a las 6 a 8 semanas. Pero bueno, ya dependerá de lo que necesiten ustedes, de las necesidades de su proceso, de qué tan bajo necesiten el punto rocío en su aire. Normalmente para la industria mexicana, nosotros nos hemos dado cuenta que este estándar de menos 40 grados centígrados está bien para ciertas industrias, para la automotriz yo creo que está perfecto, o sea, no creo que necesiten aire más abajo de menos 40 grados centígrados en punto rocío. Ya, por ejemplo, sí les puedo comentar que para las industrias farmas, o ciertas industrias farmas, tampoco son todas, sí requieren un aire muy, muy limpio y muy seco, y pues sí necesitan, pues bajar más, ¿no? Pero para ustedes, seguramente el estándar EMA es el ideal. Y bueno, pues como lo revisamos a lo largo de todo este webinar, les pude mostrar un poquito de las diferencias entre punto rocío, humedad, cuándo medir una variable, cuándo medir otra,
Le hablamos algunas de las aplicaciones que existen en las industrias de las que nos están acompañando, que pues, espero que casi todos sean de la industria automotriz, pues que ese era el objetivo del webinar. Pero si no, también tenemos para otro tipo de industrias y pues obviamente también revisamos las aplicaciones y algunas de las soluciones que les podemos ofrecer pues de medición de diferentes tipos de transmisores y demás. Entonces agradecemos mucho su presencia y pues vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas última para ver si alguien tiene alguna duda, algo que quiera saber, con todo gusto. De nuevo, al final van a estar mis datos, pero si podemos abundar aquí y resolver dudas en general, pues adelante. Miren, aquí me están preguntando, F. Gómez, así está en el chat, me pregunta, duda, ¿qué pasa con la humedad en línea de aire comprimido alrededor de 7 bars después de pasar por un equipo secador que me asegura un punto de rocío de -40 grados? ¿El aire se puede ocupar para secar? Pues mira, el aire siempre se puede ocupar para secar. Recuerda que el proceso de secado es un proceso de intercambio. O sea, es decir, si nuestro aire tiene -40 grados centígrados de humedad, sí, siempre va a tener humedad. O sea, recuerden esto, siempre va a haber humedad. Aunque sean -70, va a haber trazas y moléculas muy pequeñas si quieren, pero va a haber humedad. Entonces, el principio del secado, normalmente lo que se hace es un aire que tiene una humedad menor, hacerlo circular o soplarlo a alguna cuestión que estemos o a la que queramos bajarle la humedad, secarla, y pues a ese proceso le llamamos secado. Entonces un aire con una humedad bastante baja, es muy, muy seco, -40 grados es una clasificación como 2 o 3. Entonces es un aire bastante bueno para hacer un secado, depende obviamente de lo que estés secando. Te invito a que revises el material que está secando, revises los estándares que hay al respecto, pero muy seguramente es bastante útil para hacer un secado. Por aquí Oscar Sarmiento me pregunta que si estamos presentes en el área de data centers. Sí, también es muy útil tener las mediciones de humedad y de punto de rocío en data centers, por lo que ya comenté, por cuestiones de pues, dispositivos electrónicos protegidos, de mantener pues ahora todos esos centros de datos que son fundamentales para el funcionamiento de Internet y de tantas plataformas en las que estamos montados todos, pues es fundamental. Entonces sí hacemos protección de ese tipo de áreas donde están montados los data centers y pues cualquier duda al respecto, por favor, al final van a estar mis datos, mándame un correo y lo revisamos con todo gusto. Carlos Marín me pregunta que si estos equipos ayudan también para equipos y pruebas mecánicas. Pues podrían ayudarte para saber si alguna cuestión, hacer pruebas, normalmente también nos utilizan en laboratorios de pruebas, tanto de calidad como pruebas de algún otro tipo, porque normalmente se tiene que estar, además de que se tienen que anotar en la bitácora las condiciones ambientales a las que se están realizando las pruebas, tú puedes a lo mejor tener la capacidad de tener una cámara de humedad o algún tipo de dispositivo que simule condiciones y puedes hacer pruebas mecánicas de piezas, de algún tipo de cuestión por el estilo, para saber la resistencia y si la humedad o la temperatura afectan la resistencia mecánica de dichas piezas. Muy seguramente encontrarás resultados que te puedan ayudar a resolver algún problema que tengas o a clasificar mejor o tener un control, ¿no? En ciertas áreas donde necesites más resistencia o menor resistencia, o si vendes piezas, pues a especificar mejor a tus clientes bajo qué condiciones operan mejor tus piezas. Eh, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Esas son las que estaban en el chat. Bueno, si no tienen otra pregunta, a ver, me parece que entraron un par de preguntas. José Tenorio me pregunta, ¿las ondas las puedo utilizar para medir bentonita? No tengo el dato de qué es la bentonita, José, pero con todo gusto, reviso este tema de la bentonita y pues muy seguramente me comentan aquí mis compañeros que es arcilla. Si es medición de la humedad de la arcilla directamente, te puedo decir que no. O sea, nosotros nos dedicamos a la medición de variables ambientales, pero pues podríamos decir que si tú quieres secar dicha arcilla o dicha bentonita a través de un proceso de secado, por un proceso de aspersión o por un proceso, no sé, hay muchos tipos de secado, no sé, criba, o no sé, hay muchos procesos de secado y muchos tipos de secadores, a lo mejor incluso secadores de charolas o no sé.
es lo que se me viene a la cabeza en este momento, pues puedes estar verificando el intercambio pues, que hay entre tu aire de entrada, porque hace circular aire caliente y seco por el ambiente del secador, absorbe la humedad de nuestro material y pues, finalmente sale. Y la diferencia en que tienes entre el aire de entrada y el aire de salida, sabes cuánta humedad estás retirando de tu sistema. Entonces, obviamente es bastante útil si te sirve de esa manera. ¿Cuentan con algún otro software como el usado para el cálculo de humedad? Contamos con softwares, pero son más especializados ya digamos para el uso de los equipos. O sea, usamos softwares ya para la configuración y calibración de nuestros equipos, utiliza un software y obviamente también la marca vende un software para el monitoreo, ya digamos que con cuestiones de sistemas de monitoreo continuo, que son cuestiones ya acreditadas, donde se necesita tener un registro puntual de las mediciones que estamos haciendo, con un registro de cambios, de quién tiene acceso y demás para cuestiones auditables y cuestiones que requieren más detalle y son más severas, como puede ser la industria farmacéutica, los utiliza mucho. Tenemos un software especializado para ello. Listo. Bueno, como podrán ver, aquí en pantalla está mi número telefónico. Me pueden mandar un WhatsApp, un mensaje, echarme una llamada y con todo gusto los voy a atender. Y también está mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, algo que les haya quedado, alguna inquietud, que tal vez digan, bueno, es que tú no lo mencionó Carlos, pero me llama la atención o no sé si me puedes ayudar como este tema de la ventonita que suena bastante interesante. Pues con todo gusto, menciónenlo, mándenme un correo y con todo gusto lo revisamos, vemos cómo lo podemos resolver y pues cualquier situación estoy aquí para servirles. Muchas gracias. A ver, hay una pregunta más. Carlos Marín me pregunta, en cuestión de limpieza de sistemas como tuberías de aire, aceite, agua y todos en un ambiente de temperaturas extremas, ¿sus equipos serían útiles para estos procesos? O sea, tú limpias tuberías, Carlos, eso es lo que estoy entendiendo, o sea, haces limpieza de tuberías. Normalmente para ese tipo de aplicaciones, lo que yo sé es que se utilizan filtros, o sea, se utilizan filtros para la retención de contaminantes específicos como pueden ser partículas de aceite, partículas de cierto tamaño en base a filtros mecánicos directamente, películas que se colocan en medio de las líneas. Pues nosotros no nos dedicamos a eso, pero pues de nuevo, o sea, si utilizas ahí el aire para hacer el secado, para hacer alguna cuestión por el estilo, pues sí podría ser útil el tener bajo control o tener a ciencia cierta, saber qué humedad estás alimentando al sistema para el propósito que lo vayas a utilizar, ya sea secado, para algún tipo de limpieza o para no contaminar piezas, etcétera, ¿no? Incluso el aire, por ejemplo, les puedo decir que se llega a usar hasta en fábricas de microchips, donde son cositas así pequeñitas que se utilizan en los procesadores y se necesita limitar cualquier mota de polvo y ese aire es clasificación 1 o incluso clasificación 0, que la clasificación 0 es una clasificación más severa que la 1, no te especifican qué, solo dicen que es más severa que la 1 y esa conveniencia del usuario, eso dice la norma, pero es un aire súper ultra mega seco y que no debe de tener ninguna mota ni ninguna partícula de polvo para mantener la limpieza de ese tipo de piezas. Entonces, se puede utilizar para muchos usos. La idea es tener, como dije, siempre el aire lo más limpio y seco posible. Eso es la idea de entregarlo a proceso, es la regla número 1 del aire comprimido. Vale, si no tienen alguna duda más, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradezco mucho su atención. Y de nuevo, si tienen alguna duda, aquí están mis datos. El webinar lo vamos a estar subiendo posteriormente. Se estuvo grabando durante toda nuestra sesión. Vamos a subirlo posteriormente a YouTube. Nosotros tenemos la plataforma de YouTube. Ahí subimos nuestros webinars y seguramente si no lo pudieron ver o si quieren compartirlo con alguien más, les agradeceríamos que posteriormente les van a mandar la liga y ahí pueden recibir o ver la información. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por su atención. Yo soy Carlos Tovar y cualquier duda, aquí están mis datos. Muchas gracias.